Lo dejamos en libertad, pero se larga de aquí y se calla la boca. Pues no me callo, métenme a la cárcel si quiere. Pero le damos la libertad. No, yo quiero decir la verdad. Y el mundo tiene que saber la verdad. Y la verdad es verdad. Y yo no me callo. Soy profeta de Dios. Pues lo zampamos de la cárcel. Métenme a la cárcel. Cuando me salga de la cárcel, vuelvo a predicar. Y mientras que esté en la cárcel, mi testimonio está predicando. Que todos los curas fueran así. Que todos los obispos. Y es que en Nicaragua no hay más obispos. Es que no hay más curas. Sí los hay, pero les tiemblan los pantalones. Claro que sí, les tiemblan los pantalones. Es que claro, es cárcel. ¿Usted no entiende lo que es la cárcel? Sí, es verdad. ¿Usted no entiende lo que es que le quiten la vida? Sí, es verdad. Pero mi Señor dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Alégrense, salten de contento. Su recompensa será grande en los cielos. Qué gran prédica del Padre Luis, en el cual te alienta a ti y a mí a no tener miedo a testimoniar sobre nuestra fe. Dice el Señor que quien se avergüence de Él se avergonzará de nosotros delante del Padre. Tenemos que testimoniar. Somos católicos. Vivimos en un tiempo muy complicado, en donde tú y yo tenemos que sacar las garras, donde tú y yo tenemos que, más que nunca, demostrar nuestro amor al Señor y mostrar al mundo las verdaderas convicciones de un católico, una fe que no se conmueve con nada, ni con nadie, ni por miedos que pasemos, ni con miedo de ir a la cárcel, ni con miedo a ser señalado, ni con miedo a ser ninguneado. El católico se tiene que quitar ese tipo de complejos. Esos complejos no nos sirven para nada, absolutamente para nada. Y es que vivimos en tiempos donde muchos católicos, muchos, y no hablo de laicos, no hablo de ti, no hablo de mí, hablo también de sacerdotes, hablo de obispos que sienten miedo, miedo a hablar, miedo a confesar su fe, miedo a proclamar una verdad que salva. Y esa verdad es Cristo. Tenemos miedo ¿a qué? A ser señalados, burlados, cancelados o burlados. Pero ¿acaso nuestro Señor Jesucristo no nos advirtió que esto ocurriría? San Juan, capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia, pasaje de la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 16. Pero, no, perdón, el 15. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Versículo 16 sigue diciendo, pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre. ¿Glorificamos a Dios por llevar ese nombre o nos avergonzamos? El verdadero discípulo de nuestro Señor Jesús no busca el aplauso fácil del mundo, sino que tenemos que buscar la fidelidad al Evangelio. El padre Luis Toro lo ha recordado muchas veces. Callar la verdad es negar a Cristo con el silencio. Y en un tiempo donde el error a veces se disfraza de tolerancia, proclamar la verdad se convierte en un acto heroico y hacen falta muchos héroes como tú, hermano y hermana que me estáis viendo. San Mateo capítulo 10, versículo 18, dice la palabra de Dios así. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y cuerpo en la gehenna. El cristiano, o sea, ni tú ni yo, hermano, tenemos derecho a escondernos. No podemos disimular nuestra fe por el miedo que van a decir, ni con nuestros familiares, ni con nuestros vecinos, ni en el trabajo. Hacer gala de ser cristiano siempre. Tenemos que ser, pues, esa sal que nos pide Jesús que seamos. Porque si tú y yo, hermanos, perdemos el sabor de esa sal, pues esa sal ya no sirve para nada. Esa sal ya no da sabor. Esa sal, como dice la palabra de Dios, solamente sirve para ser tirada al suelo y ser pisoteada.
Porque cuando el mundo se oscurece, hermano, la luz del Evangelio debe de brillar más fuerte. Y la luz no es nuestra, es la de Cristo, que vive en ti y vive en mí. San Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15. Vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. El miedo a veces paraliza. Sí, hermano. Tú y yo somos humanos y lo sabemos. El miedo paraliza. El miedo a ser perseguido. El miedo a ser encarcelado. Pero yo te pregunto, los apóstoles también tenían miedo. Los primeros discípulos del Señor tenían miedo. Los primeros mártires que dieron la vida en el Coliseo romano tenían miedo. Pero hoy ese Coliseo romano, esos leones, ya no son esos animales, sino que ya pues son las ideologías, los falsos gobiernos que implementan en los países leyes que van en contra a la ley de Dios. Y contra esos leones debemos de luchar. El cristiano hoy, cuando nos mostramos tal como somos, pues la gente como que se enfurece con nosotros. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo en una ocasión, yo tengo un perrito y lo paseo, lógicamente. Y en una ocasión en un parque, con una señora que parecía muy amable y conversaba en muchas ocasiones con mi mujer, conmigo, llegó el momento de hablar de temas serios. Y en una ocasión esa señora pues comenzó a hablar sobre el aborto. Entonces yo no pude quedarme callado. ¿Qué hubiera sido mejor para mí? Permanecer callado, no entrar en conflicto, decirle que sí, señora, muy bien, sí, oh, me parece fabuloso lo que usted piensa, sí, fabuloso, fantástico. ¿Esa debía ser la posición mía como católico? No, no. Yo la enfrenté con caridad, lógicamente, pero con la verdad. Ella decía, la poca biología o embriología que había estudiado es decir simplemente que eso es un moco, decía ella, un trocito de moco. Eso es cuando la gente pues va e interrumpe. O sea, el ser humano, en esa manera más incipiente, cuando es un embrión, pues eso es algo insignificante. Eso se saca y no, ahí no hay nada. O sea, una bacteria en Marte es vida, un ser humano incipiente no es vida. Para que veamos la ignorancia de este mundo. Entonces, pues yo le di algunas clases de biología, la poquita que sé, no sé mucho, demostrándole que lo que hay en un vientre de una mujer que está embarazada es un ser humano. Pero es un ser humano desde el minuto uno, no a partir del tercer mes, ni del cuarto mes, ni de los 60 días. No, 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 no. Es un ser humano incipiente desde el primer instante de la concepción. Y le di varios nombres de expertos en embriología y biología. Esa señora entró en cólera contra mí. Entró en cólera contra mí. Pero ese odio no es contra mí. Yo hago otra lectura. Ese odio es odio contra Cristo. Es odio contra la vida. Porque esta sociedad, si tú le preguntas a alguien que está a favor de ese tipo de prácticas, que te diría que le gustaría vivir eternamente aquí en esta tierra, que no le gustaría morir. Y si le sacas un arma va a salir corriendo, porque tiene esa capacidad. Pero cuando ocurre eso en un vientre materno, que esa criatura no puede salir, la persona que debe de defender a esa criatura, que es su mamá, y la familia que está alrededor de esa mamá, pues entre ellos deciden que no, que hay que sacarlo. Y como se suele decir, y es cierto, no por sacarte ese hijo deja de ser mamá. Sigue siendo mamá, ese bebé estaba ahí. Y eres mamá, pero de un ser humano muerto. Y con el agravante de parentesco.
eres su mamá. Y tú has permitido hacer algo horrendo. ¿Yo qué tenía que hacer? Callarme, por comodidad. Yo tenía que callarme, ¿verdad? Y algunas personas que habían ahí me recriminaron. José Manuel, no tenías que haberte metido con la señora. Yo no me he metido con la señora. Yo me he metido contra los argumentos de la señora, que es muy diferente. Es que no hay que discutir, sí hay que discutir. ¿Cómo que no hay que discutir? ¿Cómo que no hay que discutir esos temas? Y además que son temas candentes en esta época. ¿Cómo voy a omitir? ¿Cómo voy a permitir cargarme con un pecado de omisión? Dice Santiago que cuando podemos hacer un bien y no lo hacemos, pecamos. ¿Yo qué tenía que hacer? Callarme. Porque me iba a ahorrar ese dolor de cabeza. Pues no. Tú y yo, hermano, estamos llamados a denunciar. A denunciar y a señalar el pecado. Y decirle a alguien lo mal que está. Tú estás pecando de esta manera y si sigues por ese camino, te va a ocurrir tal cosa. Porque el que advierte, pues pierde la culpa. Dios no te va a culpar de ningún pecado. En el profeta Ezequiel hay un pasaje precioso. Si no me equivoco, es el capítulo 3, me puedo estar equivocado, en el cual el Señor llama al profeta y le dice: ve y dile a ese pecador que cambie de vida, si no va a morir. Si tú le dices y él cambia, tú habrás salvado un alma y tú también salvarás la tuya. Pero si tú no le dices nada y ese alma se pierde, yo te imputaré a ti el pecado. Por eso, no podemos estar callados. No podemos estar callados. Puedes salvar tu alma y también podemos salvar el alma de otra persona. Pues bien, como he dicho antes, el miedo paraliza. Y como ha dicho el Padre Toro, hay sacerdotes que se callan por comodidad. Hay obispos que se callan por comodidad. ¿Sí? El miedo paraliza, nos atenaza. Y el miedo hace que el sacerdote se calle. Que tú y yo nos acomodemos. Que escondamos el Evangelio. Sí. Tomemos el Evangelio y digamos: no, lo escondo, no quiero saber nada de él. Ahora mismo me puedo complicar la vida. Pero tengo que decirte algo. Pero el Espíritu Santo no produce miedo. El miedo viene del enemigo. El valor viene de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de fortaleza y de dominio propio. Y hoy Cristo nos repite a ti y a mí, como los apóstoles. Aquella noche en la tormenta, en San Mateo, capítulo 14, versículo 27, el Señor le dijo a sus apóstoles: no tengáis miedo, soy yo. Sí, hermanos, es Él quien camina sobre las aguas de la persecución. Es el Señor el que sostiene a su iglesia. Aunque el viento ruja, aunque el viento haga que todo se tambalee. Y es Él quien levanta a los suyos cuando son humillados a causa de su nombre. Por eso, hermano, si te insultan por ser católico, alégrate. Si te llaman fanático, gózate. Si te excluyen por decir que Cristo es el único Salvador, regocíjate. San Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Por tanto, la cobardía, hermano, no construye santos. El miedo no engendra mártires. Solo el amor al Señor hasta el final hace fecunda la iglesia. San Pablo decía, seguramente con mucha pena, en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Ay de mí si no anuncio el Evangelio.
Hoy también, pues, cada uno de nosotros podemos decir, ay de mí si me avergüenzo de Cristo. Porque el que niega a Cristo ante los hombres, Cristo lo va a negar ante el Padre. Pero quien lo confiese con valentía, aunque tiembles, hermano, aunque sufras, aunque lo perdamos todo, tenemos que ganarnos el cielo. San Mateo capítulo 10, versículo 32. A todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Así que, hermano, hermana, no temas. No temas predicar, no temas compartir tu fe, no temas defender la verdad aunque estés solo, aunque estés perseguido, aunque estés arrinconado, porque nunca estás solo. El Espíritu Santo de Dios está contigo. No tenemos que tener espíritu de cobardía, sino que debemos de ser coherentes con nuestra fe y vivir nuestra fe. No solamente los 40, 50 minutos que dura la misa, sino que la misa es la preparación, es la que nos impulsa a salir al mundo y a proclamar a Cristo. No seamos cobardes. Sigamos el ejemplo del padre Luis Toro, que a pesar de que muchos obispos, muchos sacerdotes lo señalan y dicen, fíjese ese sacerdote que nos señala, que señala el pecado, ¿verdad? Pues nos está haciendo la vida imposible. No puedo ni ver al padre Luis Toro, ¿verdad? Eso es lo que dicen muchos. Y lo reconoce el padre Luis Toro en diferentes videos, que hay sacerdotes que no lo quieren, que hay obispos que tampoco lo quieren. ¿Y qué hace el padre Luis Toro? Pues va por las esquinas llorando, con un pañuelito en los ojos y dando pena a todo el mundo. No. Lógicamente, si el Señor que iba haciendo el bien, haciendo milagros, perdonando pecados, multiplicando panes y peces, quitando el hambre a la gente, resucitando muertos, y mucha gente lo odiaba, y lo calumniaban, y lo perseguían. Pues, si eso hicieron con el palo verde, con la vara verde, ¿qué no harán con la seca? Pues hermanos, te animo a que seas fuerte y sigas las enseñanzas de la iglesia, que sigamos a sacerdotes como el padre Luis Toro, valientes en proclamar la verdad y señalar el pecado, aunque eso le pueda traer problemas, porque el verdadero cristiano es un cristiano incómodo, que no nos acomodamos, que no nos quedamos en nuestra zona de confort, porque es lo mejor. No me voy a complicar la vida. Yo vivo mi fe tranquilamente. No tengo que por qué meterme en problemas. Pues todo eso desterrado desde ya. A veces a mí me recriminan y lo reconozco. Es que te metes en discusiones. No es meterme en discusiones. Es que yo estoy obligado moralmente por Dios a decirle a la persona, lo que tú haces es incorrecto y no me parece bien. Y yo mediante esa enseñanza o esa especie de debate que puedo tener con esa persona, yo puedo salvar un alma. Yo puedo salvar un alma. Por eso, pues yo te pediría, hermanos, que te leyeras el capítulo 3 de Ezequiel, creo que era el 3, si no me equivoco. Sí, exacto. Podéis leer Ezequiel, el capítulo 3, versículos del 16 hasta el 20. Hasta el 20. Podéis leerlo y os maravillaréis, pues, de que la palabra de Dios nos impulse no a discutir con el otro, sino a hacerle ver al otro el mal camino que lleva. Porque si salvamos ese alma, salvamos dos. Dios nos lo pone muy fácil. Y es una oferta buenísima. Salvas a ese alma y tú también cubrirás multitud de pecados. Así lo dice Ezequiel y lo dice también Santiago en su epístola. Así que, hermano, me gustaría que me dijeras desde qué lugar del mundo me estás viendo. Me encantaría saludarte, me gustaría conocerte, al menos saber desde qué lugar pues me estás viendo y mandarte un fuerte abrazo y un saludo. Y también pues te animo a que le des like a este video
y también pues a compartirlo. Y si eres nuevo, si eres la primera vez que has visto este programa y te ha gustado, pues mira, suscríbete. Me gustaría verte más por aquí. Y si eres nuevo, pues también dímelo en los comentarios. Mira, José Manuel, soy nuevo en tu canal y me gusta. O mira, no me gusta, porque también me llegan comentarios que me dicen que el contenido no les gusta. Y yo pues digo, bueno, no puedo agradar a todo el mundo, ¿no? Si a mí el 100% de las personas me dijeran que el contenido les gusta, pues me parecería algo anormal, lógicamente. Para gusto están los colores, ¿no? Y habrá gente que le guste el contenido más, habrá gente que le guste el contenido menos y trabajamos siempre para eso, para tratar de enseñar al mismo tiempo pues que te lo pase bien. Para mí son dos cosas que van de la mano, aprender y al mismo tiempo pasar un rato, aunque sea ameno, ¿verdad? Que yo creo que así es una manera más sencilla de poder aprender algo, ¿no? Hoy, pues, al menos aprender a que no seamos cobardes, a vivir nuestra fe y a señalar el pecado, aunque luego eso, pues, nos traiga consecuencias que no nos gusten nada. Dios te guarde, Dios te bendiga.